Le dimos tu fondo de boda a tu hermana. Ella merece una boda de verdad. Así lo dijo mi papá, en medio del restaurante de Guadalajara, como si fuera un acto heroico. Mi hermana Valeria sonrió, levantando su copa. Mi mamá añadió: «Tú siempre te conformas con poco, hija». Yo no lloré. Solo miré a mi prometido, Adrián, que estaba sentado a mi lado. Él se levantó despacio, tomó su teléfono y declaró con voz firme: «¿Quieren que les cuente a qué me dedico? ¿Aquí o afuera?». La sonrisa de Valeria desapareció como si alguien la hubiera borrado con una mano invisible. Mi nombre es Mariana Torres, tengo 26 años, y esa noche cambió mi vida para siempre. He vivido siendo la hija invisible durante toda mi existencia, la responsable, la que siempre se las arregla, la que no necesita nada porque es fuerte. Pero esa noche, mientras mi familia destruía mis sueños con la misma naturalidad con que ordenan postre, algo dentro de mí se quebró, y ahí empezó todo. Antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. El restaurante Villa Magna brillaba con sus candelabros de cristal y manteles inmaculados. Las copas reflejaban la luz dorada mientras los meseros se deslizaban entre las mesas como fantasmas elegantes. Había llegado con ilusión, creyendo que finalmente hablaríamos de mi boda. Qué ingenua fui. Valeria entró como si fuera la estrella de su propia película. Vestido rojo ceñido que se pegaba a su figura como una segunda piel, tacones que resonaban contra el mármol como tambores de guerra, cabello perfecto ondeando mientras caminaba con esa seguridad que siempre había envidiado. Todos los comensales giraron a mirarla. Los hombres interrumpían sus conversaciones. Las mujeres evaluaban su outfit con miradas furtivas. Yo llevaba mi vestido azul marino, el mismo de siempre, el que había comprado en liquidación hace 2 años y que seguía usando para eventos familiares porque era apropiado y discreto. No olvides que Valeria siempre fue más fotogénica, murmuró mamá mientras mi hermana se acercaba a nuestra mesa, saludando a conocidos en el camino. 7 años ahorrando cada peso para mi boda. 7 años de sacrificios, de rechazar salidas con amigas, de comprar ropa en liquidaciones, de comer sándwiches en lugar de almorzar en restaurantes. Todo guardado en esa cuenta que mis padres insistieron en administrar para ayudarme mejor, porque ellos tenían más experiencia con inversiones. 72,000 pesos. Cada uno ganado con mi trabajo como contadora en un despacho pequeño donde trabajaba 10 horas diarias. Adrián apretó mi mano cuando Valeria se sentó frente a nosotros, desplegando su aura de importancia como una reina que llega a su corte. «Bueno», comenzó papá con ese tono falso serio que adoptaba para los discursos importantes. Se aclaró la garganta y enderezó los hombros como un político antes de dar malas noticias. «Hemos tomado una decisión importante sobre tu situación, Mariana». Mi situación. Como si mi boda fuera un problema que resolver, una crisis que gestionar, un obstáculo que remover. El ruido de copas tintineando se escuchaba a nuestro alrededor. Conversaciones animadas de otras familias. Risas genuinas. Celebraciones reales. Vida normal de gente normal cenando en familia sin destronar a sus hijos. «Le dimos tu fondo de boda a tu hermana». Las palabras de papá cortaron el aire como un cuchillo afilado. Sentí un golpe en el pecho, como si alguien me hubiera empujado contra una pared. Pero respiré. Solo eso. Respiré. «Ella merece una boda de verdad», continuó papá, como si explicara algo evidente, algo que cualquier persona razonable entendería inmediatamente. «En Cancún, con todos los lujos que corresponden a nuestra familia, con la elegancia que representa nuestro apellido». Valeria sonrió, sin culpa, sin vergüenza, sin siquiera un destello de incomodidad, como si le estuvieran entregando algo que siempre le había pertenecido por derecho divino. «Tú no tienes visión para algo elegante», añadió mamá, cortando su filete con movimientos precisos, como si estuviera diseccionando mi autoestima. «Siempre fuiste más práctica, más simple. No tienes el ojo para los detalles que requiere un evento de sociedad. Práctica, simple, esas palabras que habían usado para describirme toda mi vida, como si ser trabajadora y responsable fuera un defecto de carácter. El restaurante seguía lleno de vida alrededor nuestro.
Meseros pasaban con platillos humeantes. Familias normales celebraban cumpleaños normales, aniversarios, graduaciones, momentos felices entre gente que se amaba de verdad. Pero yo me sentía como si estuviera dentro de una burbuja de silencio, viendo todo a través de un cristal empañado. Decidí no llorar delante de ellos. Nunca más. No les daría esa satisfacción. Miré a Adrián. Sus ojos reflejaban la misma incredulidad que yo sentía. Pero había algo más. Algo que no había visto antes en sus 3 años de noviazgo. Rabia. Rabia pura y concentrada. Valeria necesita esto, insistió papá, gesticulando como si dirigiera una orquesta. Tiene contactos, influencias. Su boda será un evento que posicionará a nuestra familia donde corresponde, en los círculos correctos. Nuestra familia, como si yo no fuera parte de ella, como si fuera una extraña sentada en su mesa. Valeria sacó su teléfono y comenzó a mostrar fotos del salón que había elegido. Todos se inclinaron para ver las imágenes como fieles adorando en un altar. Todos aplaudieron sus decisiones, su buen gusto, su merecido momento de gloria. Yo permanecí inmóvil, invisible, como siempre. ¿No vas a felicitar a tu hermana?, preguntó mamá, su voz cargada de esa decepción familiar que conocía tan bien. La pregunta quedó suspendida en el aire mientras yo procesaba lo que acababa de ocurrir. 7 años de mi vida, 72,000 pesos ahorrados, peso a peso, sacrificio a sacrificio, entregados a Valeria como si fuera su derecho natural. «Brindemos», declaró mi hermana, levantando su copa de vino tinto. El líquido rojo brillaba bajo las luces del restaurante como sangre líquida. Por el sacrificio que hace Mariana por la familia. Sacrificio, como si hubiera tenido opción, como si hubiera sido mi decisión, como si hubiera sido consultada. Algo frío y duro se formó en mi pecho mientras los observaba celebrar mi ruina financiera como si fuera una victoria familiar. Me aferré mentalmente a mi dignidad. Era lo único que me quedaba en esa mesa llena de traidores que compartían mi sangre. Adrián deslizó su mano bajo la mesa y apretó la mía suavemente. Su toque fue lo único real en medio de esa pesadilla surrealista. Lo único que me recordaba que no estaba loca, que lo que estaba pasando era tan absurdo como yo lo percibía. «Ahorramos tu tiempo», presumió papá, como si me hubiera hecho un favor monumental. «Tú no tienes experiencia organizando eventos de esta magnitud. Valeria sí. Ella entiende de protocolo, de relaciones sociales, de cómo manejar proveedores de alto nivel». «Marí, ¿dónde estás?». La voz de mamá resonó en mi memoria como un eco doloroso. Tenía 12 años y estaba en el patio trasero, limpiando la casa porque Valeria tenía una fiesta de cumpleaños. «Limpia el baño de arriba también. Valeria traerá amigas importantes de la escuela. No quiero que vean la casa desordenada. Siempre limpiando. Siempre preparando el escenario para que Valeria pudiera brillar. Siempre siendo el personal de servicio invisible, mientras mi hermana recibía aplausos por su belleza natural. A veces hay hijas que nacen para apoyar, no para brillar», comentó mamá, limpiando delicadamente los labios con su servilleta de lino, como si hubiera pronunciado una verdad universal. Las palabras me golpearon como una bofetada invisible. Valeria desplegó más fotos en su teléfono. El salón de eventos costaba 40,000 pesos solo el alquiler. Las flores, 15,000. La comida, otros 30,000. El vestido de novia, 12,000. Los arreglos florales adicionales, 8,000. La música, 10,000. Mi dinero. Cada peso que había ahorrado trabajando dobles turnos, rechazando vacaciones, comprando la ropa más barata posible, viviendo como una monja económica durante años. Todos aplaudieron mientras yo me volvía invisible otra vez. Las mismas caras que habían aplaudido cuando Valeria ganó concursos de belleza con mi dinero de fondo. Las mismas sonrisas que celebraban cada logro suyo mientras ignoraban cada sacrificio mío. Adrián me observaba con una rabia contenida que nunca le había visto antes. Sus nudillos estaban blancos sobre la mesa, sus mandíbulas apretadas como si estuviera masticando cristales. «Es solo que Mariana fue un accidente tardío, ¿sabes?». Tenía 15 años cuando escuché a mamá decir eso por teléfono a mi tía Carmen. Era medianoche. Creía que yo dormía, pero había bajado por agua.
Valeria ya tenía 8 años cuando nació Mariana. Nosotros no planeábamos más hijos. Ya habíamos cerrado esa etapa de nuestras vidas. Un accidente. Eso era yo para ellos. Una interrupción no planificada en sus planes perfectos de familia nuclear. Mira lo que hiciste. Tenía 16 años cuando gané el concurso estatal de matemáticas. Llegué corriendo a casa con mi trofeo dorado y mi certificado de primer lugar, esperando ver orgullo en sus ojos. Valeria estaba llorando en el sofá, porque había reprobado química por 3ª vez. Le quitaste la atención a tu hermana en su momento difícil, me gritó mamá, arrebatándome el trofeo de las manos. Eres una egoísta, no sabes leer el momento. Valeria tomó mi trofeo con las manos temblorosas por el llanto. Se ve mejor en mi cuarto, dijo, secándose las lágrimas. Yo lo necesito más que tú para motivarme. Papá y mamá asintieron como si esa lógica tuviera perfecto sentido. Valeria necesita motivación positiva, explicó papá solemnemente. Tú ya eres exitosa naturalmente. Ella lucha más. El trofeo siguió en el cuarto de Valeria hasta que se mudó a los 18. Entonces lo encontré en la basura junto con revistas viejas y maquillaje vencido. El tintineo de las copas me trajo de vuelta al presente como una campana que marca el fin de algo. Ahí estaba yo, 26 años después, viendo la misma dinámica familiar repetirse como una obra de teatro macabra. Pero algo era diferente esta vez. Mi respiración empezó a cambiar. Se volvió más profunda, más controlada. Ya no era la respiración superficial del pánico o la tristeza. Era la respiración de alguien que finalmente estaba despertando. Ya no quería complacer, quería comprender. ¿Cómo era posible que una familia tratara así a uno de sus miembros? ¿Cómo podían tomar mi dinero sin consultarme y actuar como si me estuvieran haciendo un favor? ¿Cómo podían vivir con esa normalidad mientras me destrozaban por dentro? La traición de mis padres se sintió como un quiebre definitivo. No solo habían tomado mi dinero, habían tomado mi voz. Habían decidido por mí, sin mí, sobre mí, como si yo no existiera, como si fuera un objeto de su propiedad. ¿No vas a decir nada?, preguntó Valeria, inclinando la cabeza con esa falsa preocupación que había perfeccionado durante años de práctica. Por primera vez en mi vida, el silencio no se sintió como sumisión, se sintió como poder. Adrián me miraba intensamente. Había algo en sus ojos que nunca había visto antes, como si me viera realmente por primera vez, no como la hija sumisa y complaciente que había sido entrenada para ser, como si viera a la mujer que yo podía ser, la que estaba naciendo en ese preciso momento. Ese fue el momento exacto donde empezó mi cambio interno, cuando dejé de ser la hija invisible y comencé a convertirme en alguien que ellos nunca habían visto antes, alguien que no iban a poder controlar. Adrián empujó su silla hacia atrás lentamente. El chirrido del metal contra el mármol cortó el aire como una alarma silenciosa. Sus movimientos eran deliberados, calculados, como si cada gesto tuviera un propósito específico que el resto de nosotros aún no entendíamos. Todos lo miraron, esperando que pidiera la cuenta o se disculpara para ir al baño. Papá incluso sonrió ligeramente, aliviado de que la tensión incómoda finalmente terminara. Pero Adrián no se dirigió hacia los baños. Sacó su teléfono del bolsillo de su saco negro y lo colocó sobre la mesa como si fuera una carta ganadora en un juego de póker. ¿Quieren que les diga en qué trabajo exactamente? Su voz firme cortó todo el murmullo del restaurante. Las conversaciones de las mesas cercanas se desvanecieron como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Valeria tragó saliva audiblemente. El sonido fue pequeño pero claro en el silencio súbito que se había formado alrededor de nuestra mesa. Héctor frunció el ceño, sus arrugas profundizándose como surcos en la tierra. Adrián, no es necesario que... ¡Ay, por favor!, interrumpió mamá con esa sonrisa despectiva que había perfeccionado durante años de práctica. No necesitamos conocer todos los detalles de tu trabajo en sistemas. Sistemas. Eso era lo que les había dicho durante 3 años de noviazgo. Una verdad a medias. Una mentira blanca que había mantenido para proteger nuestra relación de exactamente esto. El interés repentino de mi familia cuando olían dinero. Adrián deslizó su dedo por la pantalla del teléfono y giró el dispositivo hacia ellos. Números aparecieron en la pantalla. Columnas de cifras. Nombres de cuentas bancarias. Códigos que no entendía,
pero que hicieron que Valeria palideciera instantáneamente. «Yo manejo auditorías internas de empresas financieras», dijo con una calma que me erizó la piel, «incluyendo el rastreo de transferencias irregulares, donaciones, movimientos de fondos familiares». Valeria se puso roja como su vestido. Sus mejillas perfectamente maquilladas se encendieron con una intensidad que contrastaba violentamente con el terror creciente en sus ojos. Las manos que había mantenido elegantemente cruzadas sobre la mesa comenzaron a temblar ligeramente. «¿Les digo cuánto dinero exacto tenía Mariana en su fondo de boda? ¿Y a qué cuentas específicas fue transferido? ¿Con fechas? ¿Con autorización falsificada?» El silencio se volvió denso, pesado, como plomo líquido llenando nuestros pulmones. Héctor intentó cambiar de tema con la desesperación de un hombre ahogándose. «Mira, hijo, creo que hay un malentendido. Nosotros simplemente reorganizamos algunos recursos familiares para... 72,000 pesos», interrumpió Adrián, leyendo directamente de su pantalla. «Transferidos en 3 movimientos durante las últimas 6 semanas, sin autorización de la titular de la cuenta». Mi estómago se revolvió. 6 semanas. Habían estado planeando esto durante 6 semanas. Mientras yo les hablaba emocionada de mis planes de boda, mientras les mostraba fotos de vestidos que estaba considerando, mientras confiaba en ellos. Primer movimiento. 25,000 pesos a la cuenta personal de Valeria Torres el 15 de octubre. Valeria cerró los ojos como si eso pudiera hacer desaparecer las palabras. Segundo movimiento. 30,000 pesos a Eventos Premium Cancún el 22 de octubre. Adelanto para reservación de salón. Mamá abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Tercer movimiento. 17,000 pesos a la misma cuenta personal de Valeria el 29 de octubre. Concepto. Gastos diversos de boda. Miré a Adrián con una mezcla de shock y admiración que nunca había sentido antes. No solo había sabido lo que estaba pasando, lo había estado documentando. Había estado protegiéndome sin que yo siquiera lo supiera. ¿Cuántos hombres hacían eso? ¿Cuántos novios se tomaban el trabajo de investigar irregularidades financieras para proteger a sus parejas? «No entiendo cómo tienes acceso a esa información», murmuró papá, pero su voz había perdido toda la autoridad falsa de antes. «Soy auditor senior de Grupo Financiero Azteca», respondió Adrián con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Cuando mi futura esposa me pidió que revisara por qué no podía acceder a su propia cuenta de ahorros, decidí investigar un poco. Mi futura esposa. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanas. Incluso en medio de esta pesadilla, él seguía viéndome como su futura esposa. Seguía luchando por nosotros, por nuestro futuro juntos. También me tomé la libertad de revisar el historial completo de la cuenta. Continuó, pasando a otra pantalla. Los movimientos de los últimos 2 años son... interesantes. Valeria se llevó las manos al pecho como si no pudiera respirar. ¿Sabían que hay un rastro de transferencias regulares? 500 pesos aquí, 1,000 pesos allá, siempre de la cuenta de Mariana, siempre hacia cuentas vinculadas a Valeria o sus gastos. El mundo empezó a dar vueltas alrededor mío. No solo se habían robado mi fondo de boda, habían estado robándome durante años, pequeñas cantidades que yo nunca había notado, que había atribuido a comisiones bancarias o errores de cálculo, cantidades lo suficientemente pequeñas para pasar desapercibidas, pero lo suficientemente grandes para sumar miles de pesos a lo largo del tiempo. «Y ahí comienza la verdadera caída», murmuró Adrián, mirando directamente a Valeria. Sus palabras cayeron sobre la mesa como una sentencia judicial, porque yo sabía, con la certeza fría que viene con las revelaciones devastadoras, que esto era solo el comienzo, que lo que Adrián tenía en ese teléfono iba a cambiar nuestras vidas para siempre, que mi familia acababa de descubrir que habían elegido a la víctima equivocada. Adrián deslizó el dedo nuevamente por la pantalla y giró el teléfono para que todos pudieran ver claramente los nombres de las cuentas bancarias. Los números brillaban bajo la luz del restaurante como evidencia irrefutable. Cuenta principal, Valeria Torres Mendoza. Leyó en voz alta. Cuenta secundaria, BT Servicios. Cuenta terciaria, Victoria Eventos. 3 cuentas. Mi hermana tenía 3 cuentas diferentes recibiendo dinero que había salido de mis ahorros. «¡Eso es privado!», gritó mamá, su voz quebrándose como cristal.
Intentó alcanzar el teléfono, pero Adrián lo movió fuera de su alcance con una tranquilidad que me puso la piel de gallina. Entonces no lo hubieran robado, respondió él con una frialdad que nunca le había escuchado antes. Robado. La palabra quedó suspendida en el aire como una acusación formal. Ya no era reorganizar recursos familiares o decidir por mí. Era lo que realmente era. Robo. Empecé a temblar, pero ya no era de tristeza o shock. Era algo diferente, algo más caliente, más peligroso. Era ira. Ira pura corriendo por mis venas como fuego líquido. Mariana, comenzó papá con esa voz suave y manipuladora que había usado toda mi vida para hacerme sentir culpable por tener necesidades. Tu hermana necesita más apoyo que tú. Tú eres fuerte. Siempre has sido independiente. Siempre te las arreglas. Esas palabras malditas que habían definido mi existencia. La excusa perfecta para abandonarme emocionalmente, para negarme ayuda, para robarme. Valeria representa a la familia en círculos sociales importantes. Continuó papá, cada palabra golpeándome más fuerte que la anterior. Su imagen refleja nuestro estatus. Su boda será vista por las personas correctas. Las personas correctas. Como si yo fuera la persona incorrecta. Como si mi boda con Adrián no mereciera respeto porque no impresionaríamos a suficientes influencers de Guadalajara. Adrián pasó a otra pantalla sin inmutarse por el discurso manipulador de papá. Agosto 15. Transferencia de 2,000 pesos. Concepto. Spa facial preboda. Mi dinero había pagado por los tratamientos de belleza de Valeria. Septiembre 3. Transferencia de 5,000 pesos. Concepto. Vestido para preboda. Mi dinero había comprado su vestido para el evento de pedida de mano de su novio. Septiembre 20. Transferencia de 8,000 pesos. Concepto. Luna de miel anticipada. Hotel en Puerto Vallarta. Me quedé sin aire. Habían usado mi dinero para financiar una luna de miel anticipada. Mientras yo trabajaba dobles turnos y rechazaba invitaciones para ahorrar cada peso, ellos estaban gastándose mis ahorros en hoteles de lujo. Octubre 1. Transferencia de 3,000 pesos. Concepto. Sesión fotográfica profesional. Las fotos que Valeria había estado presumiendo en Instagram durante semanas. Las fotos espontáneas en la playa. Las fotos casuales en restaurantes caros. Todo financiado con mi dinero robado. Empecé a entender la magnitud real del abuso. No era solo el fondo de boda. Era una operación sistemática. Habían estado usando mi cuenta como su fondo personal de entretenimiento durante meses. Tal vez años. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, mi voz sonando extraña y distante. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo esto? Adrián consultó su teléfono nuevamente. Según los registros que pude obtener, aproximadamente 2 años y medio. 2 años y medio. Casi toda la duración de mi relación con Adrián. Habían estado robándome durante casi todo el tiempo que habíamos estado juntos. Por favor, no dramatices, murmuró Valeria, finalmente encontrando su voz. Es dinero familiar. Todos contribuimos de diferentes maneras. Tú contribuyes económicamente. Yo contribuyo socialmente. ¿Dramatizar? ¿Estar molesta porque me robaron más de 100,000 pesos durante 2 años era dramatizar? ¿Contribuir socialmente? Repetí, mi voz subiendo de volumen por primera vez en la conversación. ¿Gastar mi dinero en hoteles de lujo es contribuir socialmente? Varias mesas cercanas giraron a mirarnos. El restaurante elegante y discreto, de repente, se sintió como un escenario donde estaba a punto de desarrollarse un drama público. Mira, hija, intervino mamá. Sabemos que esto puede parecer confuso, pero nosotros vemos el panorama completo. Valeria va a casarse con un doctor. Su boda va a conectar a nuestra familia con... Van a devolver cada peso, dije, interrumpiéndola por primera vez en mi vida. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Perdón?, preguntó papá, como si hubiera escuchado mal. Van a devolver cada peso. Las palabras salieron de mi boca con una claridad que me sorprendió a mí misma. No estaba gritando, no estaba llorando, estaba declarando un hecho. Valeria se rió nerviosamente. Mariana, sé razonable. El dinero ya está invertido. No podemos simplemente... Claro que pueden, interrumpió Adrián guardando su teléfono. De hecho, van a hacerlo. Porque si no lo hacen, mañana por la mañana esto estará en el escritorio del fiscal especializado en fraude financiero familiar.
El color se drenó completamente de la cara de Valeria. Esto ya no era una discusión familiar. Esto se había convertido en una amenaza legal real. Y algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante 26 años, finalmente había despertado. La ira silenciosa que sentía no era destructiva, era constructiva. Era el tipo de ira que construye límites, que exige respeto, que no acepta excusas. Por primera vez en mi vida, no iba a ser razonable, iba a ser justa. Mamá extendió su mano hacia mi brazo en un gesto que había usado 1000 veces antes para calmarme, para hacerme entrar en razón, para reducirme al tamaño que ellos necesitaban que yo fuera. No me toques. Las palabras salieron automáticamente, como un reflejo de supervivencia. Mi voz sonó firme y clara, sin la vacilación que había caracterizado todas mis interacciones con ellos durante 26 años. Mamá retiró la mano como si mi piel quemara, sus ojos abriéndose con sorpresa genuina. Nunca me había rechazado físicamente antes. Siempre había sido la hija dócil que aceptaba sus palmaditas condescendientes, sus abrazos manipuladores, sus toques posesivos. «Estás siendo inmadura, Mariana», dijo mamá, recuperando rápidamente su compostura. «Esta reacción exagerada no te favorece para nada. Estás haciendo una escena innecesaria. Inmadura. Otra palabra de su arsenal de control emocional. Cualquier reacción mía que no fuera gratitud silenciosa era inmadura. Cualquier límite que intentara establecer era una rabieta infantil». Papá se aclaró la garganta y adoptó su postura de patriarca sabio, esa que había perfeccionado durante décadas de manipular a su familia hacia la sumisión. «Mira, hija, sé que esto puede dolerte al principio», comenzó con esa voz pausada que había usado para convencerme de renunciar a oportunidades de trabajo mejores, de rechazar becas universitarias, de mantenerme pequeña. Pero la familia es sobre sacrificios mutuos. Yo sacrifiqué mis sueños de juventud por ustedes. Tu madre sacrificó su carrera. Ahora te toca a ti sacrificar por Valeria. Sacrificios mutuos. Como si sus sacrificios voluntarios como adultos fueran equivalentes a robarme el dinero que había ganado con mi propio trabajo. La familia siempre comparte, añadió Valeria, intentando sonar filosófica mientras ajustaba nerviosamente su pulsera de oro. Es lo que hacemos. Nos apoyamos mutuamente. No entiendo por qué de repente esto es un problema. Siempre comparte. Pero yo nunca había visto a Valeria compartir nada conmigo. Ni dinero, ni ropa, ni oportunidades, ni siquiera atención. El compartir en nuestra familia era unidireccional. Yo daba, ellos tomaban. Una mesera joven se detuvo cerca de nuestra mesa, fingiendo limpiar una mesa vacía pero claramente escuchando cada palabra de nuestra conversación. El drama familiar se había vuelto lo suficientemente intenso para atraer audiencia involuntaria. Adrián respiró hondo a mi lado. Podía sentir su tensión, como si supiera que algo grande estaba a punto de suceder, como si pudiera sentir la transformación que estaba ocurriendo dentro de mí, célula por célula. Sentí un silencio interno extraño. No era el silencio familiar de la represión o la resignación. Era algo completamente diferente, más profundo, más poderoso. Era la calma antes de la transformación. «Marianita, necesito que limpies toda la casa antes de las 6. El recuerdo me golpeó como un relámpago. Tenía 11 años y acababa de llegar de la escuela con fiebre. Valeria tenía 19 y había decidido hacer una fiesta sorpresa para su novio de ese momento. Pero estoy enferma, mamá. Valeria es la anfitriona. Necesita que todo esté perfecto. Tú eres buena limpiando. Pasé toda la tarde con 39 grados de fiebre, limpiando cada superficie de nuestra casa, para que Valeria pudiera impresionar a un muchacho que la dejó 2 semanas después. «Mariana, ¿ya terminaste? Los invitados llegan en 20 minutos». Valeria bajó las escaleras vestida como una princesa, perfectamente maquillada, mientras yo seguía en mi uniforme escolar sudado, con las manos rojas de tanto fregar. «Puedes quedarte en tu cuarto durante la fiesta. No queremos que contagies a nadie». Recordar eso me quebró algo definitivamente. No fue un quiebre doloroso como los anteriores. Fue liberador, como romper cadenas que nunca había reconocido que llevaba puestas. Una idea nació en mi mente con la claridad de una revelación.
No me van a ver como la débil nunca más. La frase resonó en mi cabeza como un mantra, como una declaración de independencia, como el primer verso de una nueva vida. Miré a Adrián con una fuerza que no sabía que tenía. Sus ojos se encontraron con los míos y algo pasó entre nosotros. Una comprensión silenciosa. Un reconocimiento mutuo. Él asintió casi imperceptiblemente, como si hubiera estado esperando este momento durante años. Como si siempre hubiera sabido que yo tenía esta fuerza dentro, esperando a ser despertada. Como si siempre me hubiera visto más fuerte de lo que yo misma creía. ¿Estás bien, hija?, preguntó papá con esa falsa preocupación que usaba cuando sentía que estaba perdiendo el control de la situación. Respiré profundamente y sentí como el aire llenaba mis pulmones de una manera diferente, más completa, más mía. Perfectamente, respondí, y mi voz sonó como si perteneciera a otra persona. Una persona más segura, más clara, más real. Por primera vez en mi vida, estoy perfectamente. Las palabras colgaron en el aire como una declaración de guerra, porque eso era exactamente lo que habían sido. Me levanté de la silla lentamente, mis movimientos deliberados y controlados como los de una reina tomando posesión de su trono. La silla se deslizó hacia atrás con un sonido suave pero definitivo que cortó el murmullo nervioso de mi familia. El restaurante entero giró para observar. No de manera obvia, pero pude sentir las miradas furtivas, las conversaciones que se desvanecían, la atención colectiva dirigiéndose hacia nuestra mesa, como si fuéramos el acto principal de un teatro. Respiré profundamente y miré a cada uno de ellos con una calma que me sorprendió. Papá con su expresión de confusión controlada, mamá con su indignación apenas contenida, Valeria con su pánico creciente mal disimulado detrás de su maquillaje perfecto. Voy a recuperar cada centavo. Las palabras salieron de mi boca como una sentencia judicial. No fue una amenaza dramática ni un grito de rabia. Fue una declaración simple y definitiva de la realidad que se avecinaba. Papá soltó una risa nerviosa, esa que usaba cuando intentaba reducir la importancia de situaciones que no podía controlar. Ay, hija, no te pongas así. Todo se puede conversar en familia. No necesitamos involucrar abogados ni... No me digas, hija. Las palabras cortaron su frase como una guillotina. Por primera vez en mi vida, había interrumpido a mi padre. Por primera vez, había rechazado explícitamente el título que había usado para manipularme durante décadas. El silencio que siguió fue tan completo que pude escuchar el tintineo de los cubiertos en las mesas cercanas, el murmullo distante de conversaciones que continuaban en un mundo paralelo donde las familias no se robaban entre sí. Mamá abrió los ojos como si hubiera sido abofeteada. Su boca se entreabrió ligeramente, mostrando esa vulnerabilidad que nunca había visto antes. Como si no pudiera procesar que su hija sumisa, su hija práctica, su hija invisible, se hubiera atrevido a rechazar su autoridad parental. Mariana, comenzó Valeria con esa voz dulce y manipuladora que había perfeccionado para conseguir todo lo que quería. Mira, todo esto se puede negociar. Si realmente te molesta tanto, podemos ajustar algunos detalles. Tal vez usar parte del dinero para tu boda también, aunque sea algo más pequeño. Podemos compartir algunos proveedores, hacer algo conjunto. Negociar, como si mi dinero robado fuera una propuesta comercial que podía ajustarse según sus conveniencias. Sentí la liberación recorrer mi cuerpo como electricidad pura. Cada músculo, cada célula, cada fibra de mi ser se sintió más liviana, como si hubiera estado cargando un peso invisible durante años, y finalmente lo hubiera dejado caer. Esta sensación era mejor que cualquier droga, mejor que cualquier victoria profesional. Era la sensación de recuperar mi propia vida después de años de vivirla según los términos de otros. Adrián me observaba desde su silla como si fuera la mujer más fuerte del mundo. Sus ojos brillaban con un orgullo y una admiración que nunca había visto dirigidos hacia mí. No era la mirada que reservas para alguien a quien necesitas proteger o rescatar. Era la mirada que reservas para alguien a quien admiras, para alguien que te inspira, para alguien que es poderoso por derecho propio. Recogí mi bolso de la mesa con movimientos precisos y deliberados. Después recogí algo mucho más importante: mi dignidad. La misma dignidad que había estado regalando en pequeñas porciones durante años, la que había estado sacrificando en el altar de la armonía familiar. Nos vemos pronto, dije,
mirando a cada uno de ellos por última vez. En otro lugar. No en un restaurante elegante donde podían controlar la narrativa. No en su casa donde las reglas eran suyas. En una oficina legal donde las reglas serían las del sistema de justicia. «Espera», murmuró mamá, encontrando su voz por primera vez desde mi declaración. «¿Vienes a la comida del domingo? Podemos hablar de esto con más calma, en familia, como siempre hemos hecho. La comida del domingo. Esa tradición sagrada donde yo siempre llegaba con postres comprados con mi dinero, donde siempre ayudaba a limpiar después, donde siempre escuchaba las historias de los logros de Valeria mientras mis propios logros eran ignorados o minimizados, donde siempre era la hija de servicio disfrazada de miembro familiar. Una sonrisa apareció en mis labios. No fue una sonrisa alegre ni cruel. Fue algo más complejo. La sonrisa de alguien que finalmente entiende una broma de la que había sido el blanco durante años sin saberlo. «No», respondí con una tranquilidad que me llenó de poder. «Ahí no pertenezco», porque finalmente había entendido algo fundamental. Nunca había pertenecido ahí. Había estado interpretando el papel de la hija agradecida en una obra donde todos los demás actores sabían que yo era prescindible. Pero el show había terminado. Y por primera vez en mi vida, yo era la que se iba. Tomé la mano de Adrián y caminamos hacia la salida del restaurante. Nuestros pasos resonaron contra el mármol como una marcha triunfal. No miré hacia atrás ni una sola vez, porque finalmente estaba mirando hacia adelante. Los mensajes comenzaron a llegar antes de que llegáramos a casa. Mi teléfono vibraba constantemente mientras Adrián manejaba en silencio por las calles de Guadalajara. Cada notificación era como una pequeña explosión que rompía la quietud tensa del auto. El primero fue de mi prima Alejandra. «¿Es cierto lo que dice tu mamá? ¿Realmente le gritaste a toda la familia en público?» Después llegó uno de mi tía Carmen. «Tu madre dice que Adrián te está manipulando. Dice que estás actuando de manera muy extraña». Y luego otro de mi primo Roberto. «Valeria dice que estás celosa de su boda. ¿Todo bien, prima?» Los rumores familiares empezaban a circular con la velocidad de un virus digital. Cada mensaje era una variación del mismo tema. Yo era la villana de esta historia. «Mariana está exagerando», había dicho mamá en el chat familiar del que yo había sido excluida misteriosamente hace una hora. «Adrián es una mala influencia», había añadido papá, utilizando su técnica favorita de culpar a factores externos cuando perdía control sobre mi comportamiento. «Valeria merece más cosas. Ella siempre ha sido más responsable socialmente», había comentado mi tía Esperanza, demostrando que la capacidad de reescribir la historia no era exclusiva de mis padres. Leí cada mensaje con una mezcla de tristeza y liberación. Era exactamente lo que había esperado. La misma dinámica familiar de siempre. Cuando yo me atrevía a cuestionar algo, automáticamente me convertía en el problema. Pero algo diferente comenzó a ocurrir mientras revisaba las notificaciones. «Prima, necesito hablar contigo. En privado. Alejandra. ¿Puedo llamarte? Hay cosas que necesitas saber. Mi prima Sandra. Estoy de tu lado. Siempre supe que algo estaba mal. Mi primo Miguel». Los mensajes de apoyo empezaron a llegar uno tras otro, como si mi confrontación en el restaurante hubiera abierto una compuerta que había estado conteniendo años de observaciones silenciosas. «Mariana, vi cómo te trataron en la graduación de Valeria. No estuvo bien. Siempre me pareció raro que tuvieras que pagar por todo, pero nunca te incluyeran en las decisiones. Mi mamá me contó que tus padres te pidieron dinero para la cuota de la escuela privada de Valeria cuando tenías 17 años. Yo tenía 15, y no entendía por qué una hermana menor tenía que pagar por la educación de la mayor. Cada mensaje era una pieza del rompecabezas que nunca había visto completo. Una confirmación de que no estaba loca, de que los abusos habían sido visibles para otros durante años. Muchos sabían. Nadie se atrevía a decirlo, porque desafiar a mis padres significaba ser excluido del círculo familiar, algo que nadie estaba dispuesto a arriesgar. Hasta ahora. «Siempre pensé que eras la hija favorita porque eras tan responsable», escribió mi prima Lucía. «Ahora me doy cuenta de que no eras la favorita. Eras la que hacía todo el trabajo mientras Valeria recibía todos los beneficios». Adrián estacionó frente a mi departamento y apagó el motor. Se giró hacia mí, viendo las lágrimas que corrían por mis mejillas. «¿Está todo bien?», preguntó, aunque claramente podía ver que no.
Están llegando mensajes, le dije, mostrándole la pantalla. De mis primos. Algunos me están contando cosas que vieron durante años pero nunca dijeron. Él leyó algunos mensajes por encima de mi hombro y vi cómo su expresión se endurecía con cada revelación. Esto es más grande de lo que pensábamos, murmuró. Adrián, le dije, girándome para mirarlo directamente. ¿Qué hacemos ahora? No puedo simplemente regresar a las comidas dominicales y pretender que nada pasó. Él tomó mis manos entre las suyas. Creo que deberíamos hablar con un abogado. La palabra abogado había sido un tabú en mi familia durante toda mi vida. Cualquier conflicto se resolvía en familia, lo que significaba que los más poderosos imponían su voluntad sobre los más débiles bajo el disfraz de mantener la armonía familiar. ¿En serio?, pregunté, sorprendida por la ausencia de miedo en mi voz. «En serio», respondió él. «Lo que hicieron no es solo moralmente incorrecto, es legalmente incorrecto. Tienen acceso a tu cuenta sin tu autorización. Están transfiriendo dinero sin tu consentimiento. Eso tiene nombre, Mariana. Fraude». La palabra quedó sin pronunciar, pero ambos la escuchamos claramente. «¿Tú conoces algún abogado?», le pregunté. «Conozco varios, por mi trabajo, pero hay uno en particular que se especializa exactamente en esto, fraude financiero familiar». Acepté sin miedo. Era extraño. Durante toda mi vida había temido confrontar a mi familia. Había evitado cualquier cosa que pudiera causar problemas o crear drama. Pero ahora, sentada en el auto con las pruebas de años de abuso financiero en mi teléfono, me sentía más calmada de lo que me había sentido en años. Subimos a mi departamento y Adrián extendió su laptop sobre la mesa del comedor. «Necesitamos documentar todo», dijo. «Cada transferencia, cada fecha, cada concepto». Empezamos a reunir documentos con la metodicidad de investigadores profesionales. Estados de cuenta bancarios, screenshots de conversaciones, emails donde mis padres habían solicitado préstamos temporales que nunca fueron devueltos. Revisamos estados de cuenta de los últimos 5 años, imprimiendo cada página relevante. Lo que encontramos fue progresivamente peor. No solo habían estado desviando mi dinero durante los últimos 2 años. Las transferencias irregulares se remontaban a cuando había conseguido mi primer trabajo de tiempo completo, hace 4 años. Pequeñas cantidades al principio. 500 pesos aquí, 1000 pesos allá. Siempre con explicaciones que sonaban razonables. Emergencia médica de tu abuela, reparación urgente del auto, gastos inesperados de la casa. Pero el patrón era claro cuando lo veías completo. Cada transferencia coincidía con algún gasto relacionado con Valeria. Sus clases de modelaje, su ropa, sus viajes, sus tratamientos de belleza. «Mira esto», me dijo Adrián, señalando una serie de movimientos de hace 3 años. 5 transferencias en 2 semanas. Total, 15,000 pesos. ¿Recuerdas qué pasó en febrero de 2022? Recordé inmediatamente. El viaje de Valeria a Ciudad de México. Dijo que era para una audición importante de una marca de cosméticos. ¿Sabes si consiguió el trabajo? No, respondí, sintiendo un nudo en el estómago. Pero mis padres dijeron que la experiencia había sido muy valiosa para su portfolio. Mi dinero había financiado un viaje de placer disfrazado de oportunidad profesional. «Y esto», continuó Adrián mostrándome otra página. «Octubre de 2021. 8 transferencias pequeñas. Suman 23,000 pesos. La fiesta de cumpleaños de Valeria», dije automáticamente. «Sus 26 años. Dijeron que iban a hacer algo pequeño en casa. ¿Fue pequeño?» Rentaron un salón de eventos, contrataron un DJ, había más de 100 invitados. Cada revelación era como un puñetazo al estómago, pero también como una pieza que finalmente encajaba en su lugar. Años de emergencias familiares que habían drenado mis ahorros, años de préstamos temporales que nunca fueron devueltos, años de vivir con menos para que Valeria pudiera vivir con más. El plan empezó a tomar forma mientras organizábamos cada documento en carpetas temáticas. No iba a ser solo una demanda por el dinero de la boda. Iba a ser una reclamación completa por años de abuso financiero sistemático. ¿Estás segura de esto?, me preguntó Adrián mientras imprimíamos la última página de evidencia. Miré la pila de documentos que representaban años de mi vida, años de trabajo,
Años de sacrificios que habían sido utilizados para financiar la vida de lujo de mi hermana, mientras yo vivía como una estudiante universitaria a los 26 años. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. La mañana siguiente, Adrián preparó café mientras yo organizaba los documentos que habíamos impreso la noche anterior. Había algo diferente en la manera en que se movía por mi cocina, una confianza que no había notado antes. «Mariana», dijo, sentándose frente a mí con 2 tazas humeantes. «Hay algo que necesito contarte sobre mi trabajo». Su tono me hizo levantar la vista de los papeles. Había una seriedad en su expresión que no había visto antes, como si estuviera a punto de revelar algo importante. «¿Qué pasa? No soy exactamente ingeniero de software», comenzó, girando su taza entre las manos. «Es decir, sí tengo formación en sistemas, pero mi puesto actual es diferente». Esperé en silencio, sintiendo que lo que estaba a punto de decirme cambiaría algo fundamental en nuestra relación. «Soy director de seguridad de datos y análisis de fraude de Grupo Financiero Azteca». Las palabras cayeron entre nosotros como piedras en un estanque tranquilo, creando ondas de comprensión que se expandían en mi mente. «¿Director?», repetí, procesando la información. «¿No ingeniero?». «Director», confirmó. «Mi trabajo específico es detectar patrones de fraude financiero, lavado de dinero, transferencias irregulares, cuentas fantasma, manipulación familiar de finanzas. Exactamente lo que tus padres han estado haciendo contigo». De repente, todo encajó. Su calma en el restaurante, los documentos específicos que había mostrado, los números exactos, las fechas precisas, el conocimiento detallado de las transferencias. «Por eso sabías exactamente qué mostrar anoche», dije, sintiendo una mezcla de asombro y algo más profundo. «Cuando me contaste que no podías acceder a tu propia cuenta de ahorros hace 3 meses, algo me pareció sospechoso», explicó. «Puse una alerta en los movimientos de tu cuenta, no para espiarte, sino para protegerte». Protegerme. Durante 3 meses, mientras yo me preocupaba por los preparativos de la boda y confiaba ciegamente en mis padres, Adrián había estado documentando silenciosamente cada peso que salía de mi cuenta sin mi autorización. «¿Por qué no me dijiste la verdad sobre tu trabajo?». Se pasó la mano por el cabello, un gesto que reconocí como su manera de procesar emociones complicadas. «Porque quería que me conocieras por quien soy, no por mi posición o mi salario. Y porque…». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Porque sabía que si tu familia descubría mi puesto real, podrían intentar usarme. O peor, alejarme de ti si percibían que yo podía descubrir sus manejos financieros». La ironía era perfecta. Había escondido su verdadero trabajo para proteger nuestra relación, sin saber que ese mismo trabajo sería exactamente lo que necesitaríamos para defendernos de mi familia. «¿Desde cuándo sabías que me estaban robando?». «Tuve sospechas desde el principio», admitió. «La primera vez que cené con tu familia noté cómo hablaban de dinero. ¿Quién pagaba qué? ¿Quién contribuía cómo? Los patrones de conversación eran familiares». «¿Familiares?». He visto casos similares en mi trabajo. Familias donde un miembro es designado como el responsable financiero, mientras otros son los beneficiarios por derecho. Es una forma común de abuso económico familiar. Me sentí cuidada de una manera que nunca había experimentado antes. No el cuidado sofocante y controlador de mis padres, sino el cuidado genuino de alguien que había invertido tiempo y esfuerzo en protegerme sin que yo siquiera lo supiera. «¿Por qué esperaste hasta anoche para decir algo?». Adrián me miró con una mezcla de dolor y orgullo que me erizó la piel. «Porque necesitabas llegar a este punto por ti misma. Si yo hubiera llegado con documentos y acusaciones hace 3 meses, habrías defendido a tu familia, habrías encontrado excusas para sus acciones, habrías minimizado el abuso». Tenía razón. 3 meses atrás, si Adrián hubiera intentado mostrarme evidencia del fraude de mis padres, probablemente habría terminado nuestra relación antes que confrontar a mi familia. «Necesitabas vivir el momento de realización tú misma», continuó. «Necesitabas sentir la traición directamente. Solo así podrías tomar la decisión de defenderte sin reservas. No te merecen», dijo tomando mis manos, «y lo voy a demostrar». Sus palabras no sonaron como una promesa romántica. Sonaron como una declaración profesional.
Como alguien que había visto suficientes casos de abuso financiero para reconocer exactamente lo que mis padres habían hecho y exactamente cómo hacerlos responsables. Pasamos las siguientes 4 horas organizando todo el caso con la precisión de una operación militar. Adrián había traído software especializado en su laptop, programas que usaba en su trabajo para analizar patrones de transacciones sospechosas. Creamos carpetas digitales temáticas. Transferencias no autorizadas 2021-2024. Justificaciones falsas. Gastos documentados de Valeria. Comunicaciones familiares. Cada documento fue escaneado, catalogado y respaldado en múltiples ubicaciones. ¿Qué tan fuerte es nuestro caso?, le pregunté mientras él terminaba de subir los documentos a una carpeta encriptada en la nube. Es el caso más sólido de fraude financiero familiar que he visto en 5 años, respondió sin dudar. Tenemos documentación completa, patrones claros, evidencia digital, testigos familiares que están empezando a hablar. Es textbook. Como si mi vida fuera un ejemplo perfecto de algo que él había estudiado académicamente. Ya programé la cita con el abogado, añadió, cerrando su laptop. Licenciado Hernández, se especializa exclusivamente en fraudes familiares. Ha ganado casos similares contra familias mucho más poderosas que la tuya, más poderosas que la mía. Era la primera vez que alguien se refería a mi familia como poderosa, en lugar de como víctimas de mi supuesta ingratitud. ¿Cuándo? Mañana a las 10 de la mañana. Todo estaba en movimiento. Los documentos, el abogado, la estrategia legal. Teníamos evidencia suficiente para enterrar a mis padres en procedimientos legales durante años. Pero faltaba solo una cosa. ¿Qué viene después de la reunión con el abogado?, pregunté. Adrián sonrió, y por primera vez vi algo feroz en su expresión. Después de que el abogado confirme que tenemos un caso ganador, viene mi parte favorita. ¿Cuál es tu parte favorita? Contarlo en público. La forma en que dijo esas palabras me hizo entender que Adrián no solo quería justicia legal, quería justicia social. Quería que mi familia enfrentara las consecuencias públicas de sus acciones privadas. Quería que el mundo supiera exactamente quiénes eran realmente. Y por primera vez en mi vida, yo también lo quería. El evento del compromiso de mi prima Patricia era exactamente el tipo de celebración que mi familia adoraba. Un salón elegante en el Hotel Fiesta Americana, 150 invitados y suficientes oportunidades para mostrar estatus social como para mantener a mis padres felices durante semanas. Todos estaban presentes, literalmente todos. Los tíos de Monterrey, los primos de León, los familiares lejanos que solo aparecían para bodas y funerales. Era la reunión familiar perfecta para lo que Adrián y yo habíamos planeado. Valeria llegó vestida como si fuera una influencer en una alfombra roja, un vestido dorado que probablemente había costado más de lo que yo ganaba en un mes, accesorios coordinados a la perfección, y esa sonrisa radiante que había perfeccionado para las cámaras. Saludaba a cada familiar como si fuera una celebridad concediéndoles audiencia. Mamá sonreía con falsa inocencia, mientras recibía felicitaciones por la próxima boda fabulosa de Valeria. Asentía modestamente cuando las tías comentaban sobre lo afortunada que era de tener una hija tan exitosa y fotogénica. Papá actuaba como si nada hubiera pasado, contando chistes y palmoteando hombros como el patriarca jovial que siempre había pretendido ser. Cuando me vio entrar, me saludó con la mano como si nuestra última conversación hubiera sido sobre el clima. Pero yo entré diferente. Tomada del brazo de Adrián, caminé hacia el salón con una seguridad que nunca había tenido en eventos familiares. No llegué temprano para ayudar con la decoración. No traía un postre comprado con mi dinero. No llevaba un vestido conservador para evitar llamar la atención. Llevaba un vestido rojo, tacones altos y una carpeta de documentos legales bajo el brazo. Algunos familiares murmuraron cuando nos vieron entrar. Había algo diferente en mi postura, en mi expresión, en la manera en que ocupaba espacio en lugar de intentar desaparecer en las esquinas. Mi prima Sandra me hizo una seña discreta desde su mesa. Mi primo Miguel asintió levemente cuando nuestros ojos se encontraron. Los aliados silenciosos que habían emergido después de nuestra confrontación en el restaurante estaban presentes, expectantes. Me dirigí directamente hacia el área donde estaba el micrófono que habían usado para los brindis y los discursos de felicitación. «Disculpen», dije,
mi voz cortando las conversaciones como un cuchillo afilado. Me gustaría decir algunas palabras. El silencio se extendió por el salón como una onda expansiva. Los meseros se detuvieron con las bandejas en las manos. Las conversaciones murieron a media frase. 150 pares de ojos se dirigieron hacia mí. Papá se levantó de su silla con expresión alarmada. «Mariana, tal vez no es el momento». «Es exactamente el momento», respondí, conectando mi teléfono al proyector que habían usado para mostrar fotos de Patricia y su novio. La pantalla se iluminó con el logo del banco donde tenía mi cuenta de ahorros. «Quiero contarles una historia sobre mi familia», comencé, mi voz amplificada llegando claramente a cada rincón del salón. Una historia sobre confianza, sobre dinero y sobre lo que sucede cuando las personas que más amas deciden que tu trabajo no te pertenece. Mamá se puso pálida como el mantel de su mesa. «Esta es mi cuenta bancaria», dije, mostrando el primer documento. «Ustedes pueden ver que durante los últimos 4 años he ahorrado 72,000 pesos para mi boda». Murmullos nerviosos comenzaron a elevarse desde las mesas, pero continué sin pausa. «Aquí pueden ver las transferencias no autorizadas», dije, cambiando a la siguiente pantalla. 25,000 pesos el 15 de octubre, 30,000 pesos el 22 de octubre, 17,000 pesos el 29 de octubre. Los números aparecían en la pantalla como evidencia irrefutable, cada cifra más grande y más clara de lo que había sido en la pantalla pequeña del restaurante. «¿A dónde fue este dinero?», pregunté retóricamente, pasando a la siguiente imagen. «Aquí tienen las cuentas de destino, todas a nombre de mi hermana Valeria, para su boda, para su luna de miel, para sus gastos personales». Valeria se hundió en su silla como si quisiera desaparecer. «Pero eso no es todo», continué, sintiendo una calma sobrenatural mientras destruía sistemáticamente la reputación de mi familia. «Esto ha estado sucediendo durante años». Mostré los documentos históricos que Adrián había ayudado a compilar, transferencia tras transferencia, cada una coincidiendo con algún gasto de Valeria. Sus clases de modelaje, sus tratamientos de belleza, sus viajes, su ropa. Cada peso que ven aquí salió de mi trabajo como contadora. Cada peso fue tomado sin mi conocimiento. Cada peso fue usado para financiar la vida de lujo de mi hermana mientras yo vivía como estudiante universitaria a los 26 años. El salón estaba tan silencioso que podía escuchar mi propia respiración en el micrófono. «Pero lo mejor viene ahora», dije, sonriendo por primera vez desde que había comenzado mi presentación. «Porque tengo audios». La grabación de mamá llenó el salón a través del sistema de sonido profesional. Mariana nunca se va a dar cuenta de las transferencias pequeñas. Es muy confiada. Además, Valeria necesita más apoyo que ella. Mariana siempre se las arregla. Un jadeo colectivo recorrió las mesas. El dinero está mejor invertido en la boda de Valeria de todas formas. Ella tiene contactos importantes. Su boda va a posicionar a la familia. Mamá se llevó las manos a la cara. Mariana puede casarse en una iglesia pequeña. No tiene el perfil para una boda elegante. La segunda grabación era de Valeria, hablando por teléfono con una amiga. Mi hermana es tan ingenua. Mis papás manejan su dinero porque ella no sabe invertir. Literalmente está pagando por mi boda sin saberlo. Es hilarious. La palabra hilarious resonó en el salón como una bofetada pública. Anyway, con todo el dinero que estamos usando de ella, mi boda va a ser épica. Cancún, mariachi, fuegos artificiales. Todo lo que una boda real necesita. Mostré las capturas de pantalla de los chats de WhatsApp de Valeria, ampliadas para que todos pudieran leer. Valeria, ¿ya transferiste los otros 15K de la cuenta de Mariana? Mamá, sí, mi amor. Ya tienes todo para el vestido. Valeria, perfect. Ella ni se va a dar cuenta. Mamá, mientras siga trabajando tanto, no revisa sus estados de cuenta. Valeria, es tan workaholic que nunca se relaja. Perfect para nosotras. El salón se congeló en un silencio absoluto que parecía succionaría todo el oxígeno del aire. 150 familiares acababan de escuchar y ver evidencia irrefutable de que mis padres y mi hermana habían estado riéndose de mí mientras me robaban sistemáticamente durante años. Patricia, la novia cuyo compromiso estábamos celebrando, tenía lágrimas en los ojos. Su futuro suegro había cerrado su boca abierta
y miraba a mis padres con asco visible. ¿Alguna pregunta?, pregunté, guardando mi teléfono en mi bolso. El silencio continuó durante 10 segundos eternos. Después, el infierno se desató. Todo eso es falso. La voz de mamá cortó el silencio como un grito desesperado. Se puso de pie tan rápidamente que su silla se volcó hacia atrás, el estrépito del metal contra el mármol resonando por todo el salón. Esas grabaciones están editadas. Mariana manipuló todo para hacernos ver mal. Pero antes de que pudiera continuar con sus negaciones, una voz tranquila se elevó desde una mesa cercana. Señora, me temo que eso es incorrecto. Licenciado Hernández se levantó lentamente de su asiento, donde había estado sentado discretamente durante toda mi presentación. Con su traje impecable y su portafolio de cuero, tenía la presencia autoritaria de alguien acostumbrado a presentar casos en corte. Soy licenciado especialista en fraude financiero familiar. He revisado personalmente cada documento que acaban de ver. Cada transferencia ha sido verificada con el banco. Cada audio ha sido autenticado por expertos forenses. Todo lo que han visto es evidencia legal admisible en un tribunal de justicia. La cara de mamá se descompuso como si hubiera sido abofeteada. Papá se desplomó emocionalmente en su silla, todas las pretensiones de dignidad patriarcal evaporándose en segundos. Sus hombros se encorvaron, su cabeza cayó hacia adelante, y por primera vez en mi vida, lo vi como lo que realmente era. Un hombre pequeño que había usado su autoridad familiar para robar a su propia hija. Valeria comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de culpa o remordimiento. Eran lágrimas de vergüenza pura. Lágrimas de alguien que había sido expuesta públicamente haciendo algo imperdonable. Lágrimas de alguien cuya imagen cuidadosamente construida acababa de ser destruida frente a toda su red social. Las tías comenzaron a alejarse físicamente de nuestra mesa familiar como si la vergüenza fuera contagiosa. Tía Carmen recogió su bolso y murmuró algo sobre tener que irse temprano. Tía Esperanza se levantó sin decir palabra y caminó hacia la salida. Pero mis primos, la generación que había crecido con redes sociales, reaccionaron exactamente como yo había predicho que lo harían. Comenzaron a grabar. Teléfonos celulares aparecieron desde todas las mesas como si fuera un concierto, documentando cada momento de la desintegración pública de mis padres. Instagram Stories, Facebook Lives, TikToks. La humillación se estaba volviendo viral en tiempo real. La reputación que mis padres habían construido durante décadas se estaba quebrando en minutos, cada segundo de su vergüenza siendo documentado y compartido instantáneamente con cientos de seguidores. Valeria perdió 3 contratos de modelaje local antes de que terminara la noche. Las marcas que habían estado interesadas en su imagen de chica familiar perfecta cancelaron colaboraciones vía mensaje de texto mientras aún estaba sentada en el salón. Los teléfonos de toda la familia comenzaron a vibrar simultáneamente. Mensajes llegaban en tiempo real mientras la historia se esparcía por WhatsApp, Instagram, Facebook y Twitter como gasolina encendida. ¿Es verdad lo que están diciendo de la familia Torres? Vi el video en Instagram. No puedo creer que le hicieran eso a su propia hija. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo van a mostrar la cara en la iglesia después de esto? Patricia debe estar mortificada. Su compromiso se convirtió en el escándalo del año. La verdad se estaba esparciendo con la velocidad implacable de los medios sociales. Cada persona en el salón tenía contactos que tenían contactos que conocían a mi familia. La red de chismes de Guadalajara era legendariamente eficiente, pero las redes sociales la habían convertido en una máquina de destrucción reputacional imparable. Nadie podía tapar nada. No había forma de controlar la narrativa cuando 150 testigos habían visto y grabado la evidencia. No había manera de minimizar el daño cuando los audios reproducían las propias palabras de mis padres y hermana riéndose de su víctima. No había forma de convertirme en la villana cuando todo el mundo había visto las pruebas de que yo era quien había sido robada y traicionada. Mamá hizo un último intento desesperado por recuperar el control de la situación. «¡Todo esto es culpa tuya!», me gritó, señalándome con un dedo tembloroso. «Tú arruinaste a esta familia. Tú destruiste la armonía que habíamos construido durante años. Tú convirtiste una discusión privada en un espectáculo público». Sus palabras resonaron por el salón, cada acusación amplificada por el micrófono que aún tenía en la mano. «Eres una malagradecida. Eres una traidora. Le fallaste a tu familia cuando más te necesitaba.
El salón completo se giró para ver mi respuesta. 150 personas esperando para ver si iba a colapsar bajo el peso de la manipulación emocional que había funcionado durante 26 años. Miré a mamá directamente a los ojos. Sentí la presencia tranquilizadora de Adrián a mi lado y hablé con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. La familia se arruinó sola. 5 palabras que cortaron cada uno de sus argumentos como una espada. Ustedes eligieron robar en lugar de pedir. Eligieron mentir en lugar de comunicar. Eligieron humillar en lugar de incluir. Eligieron traicionar en lugar de apoyar. Mi voz se volvió más fuerte con cada frase. Yo no arruiné nada. Ustedes construyeron su armonía sobre el robo sistemático de mi trabajo. Construyeron su felicidad sobre mi explotación financiera. Construyeron su estatus sobre mi sacrificio involuntario. Caminé hacia la salida del salón, mi dignidad intacta, mi cabeza en alto. La familia que ustedes creían tener nunca existió. Era una mentira construida sobre abuso, y las mentiras siempre se desmoronan eventualmente. Me detuve en la puerta y me giré para ver a mi familia una última vez. Yo solo aceleré lo inevitable. Adrián y yo salimos del salón tomados de la mano mientras el caos estallaba detrás de nosotros. Gritos, llanto, acusaciones cruzadas, el sonido de sillas siendo empujadas y pasos apresurados. Pero nosotros caminamos en silencio hacia nuestro auto, dejando atrás no solo un evento familiar arruinado, sino una vida completa de abuso que finalmente había llegado a su fin. La justicia había llegado, y se sentía exactamente como la libertad. La denuncia formal se presentó un martes por la mañana en el Juzgado Civil de Guadalajara. Adrián y yo llegamos con 3 carpetas llenas de evidencia, cada documento organizado cronológicamente, cada transferencia documentada con precisión forense. El licenciado Hernández había hecho un trabajo impecable preparando el caso. No solo presentamos las transferencias no autorizadas del fondo de boda, sino que incluimos el patrón completo de abuso financiero, que se extendía por 4 años. Su señoría, dijo el licenciado Hernández dirigiéndose al juez, este no es un caso de disputa familiar sobre dinero. Es un caso claro de fraude financiero sistemático ejecutado por personas en posición de confianza. El juez, un hombre de 60 años con expresión seria pero justa, revisó cada documento con la meticulosidad que el caso merecía. Cuando llegó a los audios donde mamá admitía el robo y se reía de mi ingenuidad, su expresión se endureció visiblemente. La restitución completa del dinero sustraído es ordenada de manera inmediata, declaró el juez, después de 2 horas de revisar evidencia. 72,000 pesos del fondo de boda, más 43,000 pesos en transferencias irregulares documentadas durante el periodo de 2021 a 2024. Pero eso fue solo el comienzo. Durante la investigación legal, los auditores del banco descubrieron otros movimientos indebidos que ni siquiera yo conocía. Pequeñas transferencias que se remontaban a cuando había abierto mi primera cuenta de ahorros a los 22 años. Hay evidencia de acceso no autorizado a la cuenta durante un periodo de 6 años, informó el auditor bancario al juez. Las firmas digitales falsificadas, el uso de información personal para autorizar transferencias y los patrones de sustracción sugieren una operación sistemática. Valeria recibió sanciones fiscales por no reportar correctamente el dinero que había recibido como transferencias familiares. El SAT determinó que había evadido impuestos por más de 20,000 pesos en ingresos no declarados. Papá perdió su reputación profesional cuando el escándalo llegó a su oficina de abogados. Sus socios no podían permitirse tener a un abogado acusado de fraude financiero familiar representando a sus clientes. Le pidieron su renuncia para proteger la imagen de la firma. Mamá enfrentó una demanda separada por falsificación de firmas digitales. Su acceso a mi banca en línea había requerido que usara mi información personal y creara firmas electrónicas fraudulentas. El delito podía resultar en hasta 3 años de prisión. El banco congeló todas las cuentas familiares mientras completaba su investigación interna. Mis padres se quedaron sin acceso a sus ahorros, sin posibilidad de conseguir créditos y con una marca permanente en su historial crediticio. La boda de Valeria quedó cancelada inmediatamente. El salón en Cancún requería el pago completo antes del evento, y sin acceso a sus cuentas bancarias, no podía completar la transacción.
Los proveedores comenzaron a cancelar contratos uno por uno, pero las consecuencias sociales fueron tan devastadoras como las legales. Amigos que habían admirado a mis padres durante décadas comenzaron a alejarse. Las invitaciones a eventos sociales dejaron de llegar. Las llamadas telefónicas se volvieron menos frecuentes hasta desaparecer completamente. Los vecinos comentaban abiertamente cuando mis padres salían de casa. El video de mi presentación en el evento de Patricia había circulado por todos los grupos de WhatsApp del vecindario. Era imposible caminar por la calle sin enfrentar miradas de juicio y murmurios de desaprobación. La familia entera cayó en una espiral social de la cual no había recuperación posible. Cuando robas a tu propia hija y te ríes de ella públicamente, la sociedad no olvida. Cuando tu crimen queda documentado en video viral, la rehabilitación de imagen se vuelve imposible. Yo recuperé cada peso que me habían robado. 115,000 pesos en total. Una cantidad que representaba años de mi trabajo y sacrificio. Pero gané más que la restitución monetaria. El juez me otorgó una indemnización adicional de 50,000 pesos por daño emocional causado por abuso financiero familiar en posición de confianza. Era el reconocimiento legal de que lo que me habían hecho no era simplemente un error familiar, sino un crimen con víctima real. Este tribunal reconoce oficialmente que la demandante fue víctima de abuso financiero sistemático por parte de personas en posición de autoridad familiar, declaró el juez en su sentencia final. El patrón de comportamiento documentado constituye un ejemplo clásico de explotación económica familiar. Abuso financiero sistemático. Explotación económica familiar. Las palabras que habían definido mi vida durante años finalmente tenían nombres legales. Ya no era drama familiar o malentendidos. Era un crimen reconocido por el sistema de justicia. Era justicia poética en su forma más pura. Las mismas personas que habían usado su posición familiar para robarme, ahora perdían todo por el mismo crimen que habían minimizado como reorganización de recursos familiares. La misma hermana que había presumido en Instagram sobre su boda financiada con mi dinero robado, ahora explicaba públicamente por qué su boda había sido cancelada. Los mismos padres que habían dicho que yo no tenía visión para algo elegante, ahora pedían préstamos para pagar sus gastos básicos, mientras sus cuentas permanecían congeladas. Salí del juzgado ese día con algo que valía más que los 165,000 pesos que había recuperado. Salí con mi dignidad restaurada, mi verdad validada y mi futuro finalmente en mis propias manos. Por primera vez en 26 años, era completamente libre. 6 meses después, me mudé a un departamento en Providencia que tenía ventanas grandes, luz natural y una vista hermosa de la ciudad. No era el departamento más caro que podía permitirme, pero era el primero que había elegido completamente por mi gusto personal, sin considerar la aprobación de nadie más. Cada mueble, cada color, cada decoración reflejaba quién yo realmente era, no quien había sido entrenada para ser. Torres Añ Asociados, Servicios Contables, abrió sus puertas en enero. Mi propia firma, construida con el dinero recuperado y la experiencia ganada durante años de trabajo subvalorado. Adrián dejó su puesto en el grupo financiero para convertirse en mi socio, aportando su experiencia en análisis de fraude y seguridad financiera. ¿Estás segura de que quieres que seamos socios comerciales además de pareja? Me había preguntado mientras firmábamos los papeles de constitución de la empresa. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, le respondí. Eres la única persona que siempre ha visto mi valor real. Adrián se convirtió en mi socio de negocios y mi compañero de vida de la manera más natural del mundo. No porque yo necesitara rescate, sino porque habíamos construido algo juntos basado en respeto mutuo y admiración genuina. Descubrí mi valor por primera vez en mi vida adulta trabajando para mí misma. Cuando tus propios clientes te buscan porque confían en tu expertise, cuando tu trabajo genera resultados que puedes ver directamente, cuando tu esfuerzo se traduce en éxito que nadie puede minimizar o robar. Decidí casarme con Adrián, pero a mi manera. No la boda que mis padres habrían aprobado, no la boda que Valeria habría envidiado, sino la boda que yo realmente quería. Una ceremonia íntima en un jardín pequeño con 20 invitados. Mis primos que me habían apoyado, mis amigos reales, algunos clientes que se habían convertido en amigos y colegas que respetaban mi trabajo.
No hubo familia tóxica sentada en las primeras filas criticando cada decisión. No hubo lágrimas de frustración o compromisos dolorosos para mantener paz falsa. No hubo drama sobre presupuestos o poder financiar la boda que nuestra familia merece. Solo paz. Paz genuina de estar rodeada únicamente de personas que me amaban sin condiciones, que celebraban mi felicidad sin agenda oculta, que estaban ahí porque querían estar ahí. Comencé a compartir mi historia en redes sociales, no para humillar a mi familia, sino para ayudar a otras mujeres que podrían estar viviendo situaciones similares. Mi mensaje era simple. El abuso financiero familiar es real, es común y es superable. Mi familia me robó más de 100,000 pesos durante 4 años. Escribí en mi primer post viral. Me hicieron creer que era normal, que era amor, que era mi responsabilidad. Pero el amor real no roba. El amor real no humilla. El amor real no explota. Ofrecí talleres gratuitos para mujeres sobre reconocer señales de abuso financiero familiar. El primer taller tenía 12 asistentes. El sexto taller tenía 120. La demanda era abrumadora. Me convertí en una referente accidental en redes sociales sobre límites familiares saludables e independencia financiera. No porque hubiera buscado fama, sino porque había muchas mujeres viviendo variaciones de mi historia que necesitaban escuchar que escapar era posible. Valeria intentó contactarme varias veces durante el primer año. Llamadas, mensajes, emails donde se disculpaba y pedía una segunda oportunidad para reconstruir nuestra relación familiar. No respondí. No por crueldad, sino porque finalmente había entendido que algunas relaciones no pueden ser reparadas, que el perdón no requiere reconciliación, que proteger mi paz mental era más importante que mantener vínculos tóxicos. Finalmente estaba en paz. La paz que viene cuando dejas de intentar ganar amor que nunca estuvo disponible. La paz que viene cuando dejas de sacrificar tu bienestar por la comodidad de otros. La paz que viene cuando finalmente priorizas tu propia vida. Comprendí que la sangre no define familia, que el amor real no humilla, que la dignidad no se negocia, que el valor propio no se hereda ni se regala. Se construye día a día tomando decisiones que honran quien realmente eres. Mi historia no fue de venganza, fue de libertad. Libertad para construir la vida que yo quería sin pedir permiso a personas que nunca habían tenido mi bienestar como prioridad. Libertad para amar y ser amada sin manipulación. Libertad para prosperar sin culpa. 3 años después de aquella noche en el restaurante Villa Magna, miro por la ventana de mi oficina hacia la ciudad donde crecí y siento gratitud por el dolor que me liberó. Porque a veces las traiciones más grandes te muestran exactamente dónde estás parada. Y me di cuenta de que había estado parada en el lugar equivocado durante demasiado tiempo. Ahora estoy exactamente donde pertenezco. En mi propia vida, viviendo mis propios términos, rodeada de amor real que nunca me pide que sea menos de lo que soy. Es la vida que siempre merecí. Es la vida que finalmente me atreví a reclamar. Si esta historia te impactó, deja tu like y suscríbete ahora mismo. Y no esperes más. Haz clic en el video que acaba de aparecer en tu pantalla. Y disfruta la próxima historia. Hasta allá.